En un pequeño pueblo llamado Belén, hace más de 2000 años, se cumplió una de las más grandes promesas que Dios había dado a la humanidad. Los profetas del Antiguo Testamento habían hablado de un Mesías que vendría para salvar al pueblo de sus pecados, y ese día finalmente llegó. María, una joven virgen, recibió el anuncio del ángel Gabriel, sería la madre del Hijo de Dios. Sin haber conocido varón, concibió por obra del Espíritu Santo. Su prometido, José, al principio dudó, pero un ángel le confirmó en sueños que el niño que María esperaba era concebido por Dios mismo. En esos días, un decreto del emperador romano César Augusto ordenó que todos fueran empadronados en su ciudad de origen. José y María viajaron desde Nazaret hasta Belén, ciudad de David, porque José era descendiente de David. No había lugar en la posada, y María dio a luz en un humilde establo. Allí, entre paja y animales, nació Jesús, el Salvador del mundo. Pastores que cuidaban sus rebaños cerca recibieron la visita de ángeles que anunciaron la buena noticia: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ellos fueron y lo encontraron envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Un tiempo después, unos sabios del oriente, guiados por una estrella, llegaron a Jerusalén buscando al Rey de los Judíos, que había nacido. La estrella los llevó hasta el lugar donde estaba el niño. Se postraron, lo adoraron y le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra, reconociendo así su realeza, su divinidad y su misión de sufrimiento. Pero la llegada del Salvador no fue bien recibida por todos. El rey Herodes, temeroso de perder su trono, mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Un ángel advirtió a José que huyera a Egipto con María y el niño. Allí permanecieron hasta que Herodes murió, y luego regresaron a Nazaret. La Biblia no relata mucho de la infancia de Jesús, pero sí nos muestra un momento importante cuando tenía 12 años. José y María lo llevaron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al regresar, no lo encontraron en la caravana. Después de 3 días, lo hallaron en el templo, sentado entre los maestros, escuchando y preguntando. Todos se asombraban de su inteligencia. Cuando María le preguntó por qué había hecho eso, él respondió: no sabían que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hasta los 30 años vivió en Nazaret, trabajando como carpintero junto a José. Pero llegó el tiempo en que debía comenzar su ministerio. Antes de ello, fue al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan sabía que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y al verlo dudó, pero Jesús insistió: conviene que cumplamos toda justicia. Cuando salió del agua, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó 40 días y fue tentado por el diablo. 3 veces Satanás intentó desviarlo de su misión, pero Jesús respondió siempre con la palabra de Dios, mostrando que la Escritura es nuestra defensa contra la tentación. Comenzó entonces a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Llamó a sus primeros discípulos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, y luego a otros, invitándolos con las palabras: síganme, y los haré pescadores de hombres. Recorrió ciudades y aldeas enseñando, sanando enfermos, liberando a oprimidos por demonios y mostrando compasión por multitudes que eran como ovejas sin pastor. Jesús realizó milagros extraordinarios, convirtió agua en vino en una boda, calmó tormentas con su voz, multiplicó panes y peces para alimentar a miles, sanó ciegos, cojos, leprosos y hasta resucitó muertos, como a Lázaro. Pero más que los milagros, sus enseñanzas transformaban vidas. Hablaba del amor a Dios y al prójimo, del perdón, la humildad y la fe. Enseñaba con parábolas como la del hijo pródigo, el buen samaritano, la oveja perdida y el sembrador, revelando verdades profundas en historias sencillas. No todos aceptaron su mensaje. Los líderes religiosos lo vieron como una amenaza, porque enseñaba con autoridad y denunciaba la hipocresía. Jesús sabía que su misión incluía sufrir y morir por la humanidad. 3 veces anunció a sus discípulos que sería entregado, crucificado y resucitaría al tercer día, pero ellos no lo comprendían del todo. En su última semana, entró en Jerusalén montado en un asno,
cumpliendo la profecía de Zacarías. Las multitudes lo recibieron con ramos de palma, gritando, «Hosanna al Hijo de David». En el templo expulsó a los vendedores y cambistas, diciendo, «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones». En la última cena, Jesús compartió pan y vino con sus discípulos, instituyendo la Santa Cena como recordatorio de su sacrificio. Les lavó los pies, enseñándoles humildad y servicio. Esa noche fue traicionado por Judas, arrestado y llevado ante el sumo sacerdote y luego ante Pilato, el gobernador romano. Aunque no hallaron culpa en él, la multitud pidió su crucifixión. Fue azotado, coronado con espinas, y cargó su cruz hasta el Gólgota. Allí fue clavado y levantado entre dos criminales. Mientras sufría, dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Después de horas de agonía, exclamó, «Consumado es», y entregó su espíritu. El cielo se oscureció, la tierra tembló, y el velo del templo se rasgó en dos. Su cuerpo fue sepultado en una tumba nueva, pero al tercer día, la piedra fue removida y la tumba estaba vacía. Jesús había resucitado, tal como lo había dicho. Se apareció a María Magdalena, a los discípulos en varias ocasiones y a más de 500 personas. Antes de ascender al cielo, les encargó, «Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Jesús, el Hijo de Dios, sigue vivo, intercediendo por nosotros, y un día volverá para establecer su reino eterno. Su vida, muerte y resurrección son la esperanza segura de salvación para todo aquel que cree.